¿Vives estresado o estresada en tu día a día? ¿Te gustaría que tu día tuviera 30 horas para llegar a todo lo que quieres hacer? ¿Alguna vez te has ido a dormir estresado o estresada y sin haber completado todas las tareas que te habías planteado? ¿Qué te parecería convertirte en una persona altamente productiva? En el mundo actual existen tantos estímulos diarios y personas compartiendo sus vidas en redes sociales, sus éxitos, que esto puede ocasionar ansiedad, baja autoestima y sentirnos abrumados por tanta información, llegar a lo que se conoce como parálisis por análisis, es decir, que no tomamos ninguna acción porque estamos sobresaturados de información. En el vídeo de hoy quiero compartirte cómo mejorar y optimizar tu productividad para convertirte en una persona altamente productiva y sobre todo que eliminemos los niveles de estrés que nos provoca esa sobreinformación, esos sobreestímulos, convirtiéndonos en personas súper eficaces que hacen las tareas correctas en el momento correcto, acabando con todas esas tareas que te habías planeado para ejecutar en el día. Soy Jesús Soler y si es el primer vídeo que ves en este canal, suscríbete para recibir los siguientes contenidos que vamos a ir subiendo semana a semana. Sin más, ahora sí que sí, empezamos. Primer punto para convertirte en una persona súper productiva. Crea un sistema de productividad. Y lo importante de este sistema es que tenga 4 puntos fundamentales. Que seas capaz de planear, priorizar, capturar información y reflexionar. Estos 4 puntos van a ser fundamentales, te los voy a ir desarrollando a lo largo de este vídeo, pero ten en cuenta que este sistema te tiene que permitir a ti como persona hacer eso, planear, priorizar, capturar la información y convertirla en acción y reflexionar sobre las acciones y sobre el propio sistema. Es importante que nos centremos en que el sistema que creemos nos haga productivos a nosotros. Estamos acostumbrados a recibir inputs de información de todas esas personas que nos comparten sus herramientas, lo que a ellos les funciona, etc. Obviamente tenemos que absorber información de los demás y ver otros puntos de vista, pero te animo, como veremos después, a que estas fuentes sean limitadas, ya que vayas absorbiendo las herramientas que a ti te funcionan, porque que le hayan funcionado a otra persona no quiere decir que a ti te vayan a funcionar. Así que coge todo aquello que te gusta o resuena contigo y aplícalo. Esto de que cojas lo que resuena contigo también va a todas aquellas tareas que te generan resistencia. Hay métodos o sistemas que te pueden generar más resistencia que otros por simplemente tu personalidad o tu forma de ser o de actuar, o incluso el tiempo que tienes disponible. No absorbas todo de los demás y crea tu propio sistema que sea productivo para ti. Una aplicación que te puede aliviar mucho el crear tu sistema de productividad que sostenga estas 4 patas es Notion. Notion es una aplicación gratuita que usa multitud de personas, yo entre ellas, y que a mí me ayuda mucho a ser productivo. ¿Por qué? Porque me permite, desde organizarme, planear mis días, cómo almacenar información de forma muy productiva, porque es una aplicación que puedes compartir en tus distintos dispositivos. Por tanto, si se te ocurre algo en el metro, en el autobús, y quieres apuntarlo, puedes tener distintas carpetas en las que capturar distintos tipos de información. En definitiva, Notion puede darte todas las herramientas para montar este sistema de 4 patas que hemos comentado. Resumiendo, que el sistema se adapte a ti, a tu forma de vivir y de actuar, y que uses plataformas o aplicaciones que te puedan facilitar la vida. Y en este caso, Notion creo que te proporciona los 4 pilares de este método. Segundo punto, busca esas tareas que sí o sí quieres hacer tú y cuáles no. Hay muchísimas personas que no paran en su vida jamás y esa propia velocidad no les permite evaluar qué acciones están haciendo que les dan resultados y cuáles no. La primera acción fundamental que tenemos que hacer es detenernos y plantearnos si todas las acciones que estamos haciendo nos dan resultados. Y de todas aquellas que nos dan resultados, es lo que se conoce como norma 80-20, ¿vale? O ley de Pareto, el 20% de las acciones nos dan el 80% de los resultados. Y lo contrario también es cierto, el 80% de lo que hacemos solo nos da el 20% de los resultados. Por tanto, vamos a saber parar para elegir esas tareas que nos dan los resultados. Y dentro de esto entra también el darnos cuenta de qué tareas es imprescindible que hagamos nosotros. Esto aplica totalmente si tienes un equipo o simplemente en tu vida familiar y personal. ¿Qué tareas sí o sí queremos hacer nosotros? Es fundamental que hagamos. Y si no, vamos a delegarlas. Es decir, es fundamental parar a evaluar qué tareas de las que hacemos es imprescindible que hagamos nosotros o incluso cuáles son aquellas que sí o sí queremos hacer nosotros, pero que el resto debemos delegarlas a aplicaciones o a personas. De tal forma que nos liberemos la mayor parte del tiempo para hacer aquellas tareas que queramos hacer con calidad y también tener tiempo de ocio, de pasar con nuestra familia y de seguir aprendiendo y mejorando para seguir mejorando nuestra vida. En definitiva, evalúa qué 20% de tareas te dan resultados y con ese 20% de tareas decide cuáles de ellas quieres hacer tú y cuáles puedes delegar. Hay muchísimas personas que viven estresadas y con una calidad de vida pésima, pudiendo delegar, por ejemplo, tareas tan mundanas como puede ser la entrega de la compra, que la puedes hacer online actualmente, o la limpieza de la casa. Son tareas que llevan muchísimo tiempo y que realmente el resultado que otorgan a tu vida, aparte del orden y la limpieza, que es fundamental, son poco. Entonces, si tienes una posición económica en la que te puedes permitir delegar esas tareas o quizá organizarte de forma diferente en la familia para repartir esas tareas, vamos a ganar muchísimo tiempo y muchísima calidad de vida y a reducir mucho los niveles de estrés, porque vamos a quitar muchas tareas. En definitiva,
Evalúa qué tareas es imprescindible que hagas tú y cuáles puedes delegar. Y no escatimes en ese sentido en repartir esas tareas, en delegarlas a personas o aplicaciones para vivir, ganar calidad de vida y reducir tus niveles de estrés y ser mucho más productivo o productiva. ¿Qué aplicaciones te pueden simplificar esto? Pues ya te he nombrado Notion, tienes también Google Drive, tienes otras aplicaciones como Calendly, que por ejemplo te permite reservar citas. Si tienes que reservar citas en tu trabajo, Calendly te permite encajar los dos horarios de las dos personas, el tuyo que tienes disponible y el de la otra persona, y que te reserven cita de forma sencilla. O hay otras aplicaciones como Zapier que son capaces de conectar distintas aplicaciones para automatizar procesos que hacen que no tengas que estar pendiente de tantas inputs de información y por tanto te puede simplificar también tu vida. Y por supuesto trabajar por bloques, es decir, ponerte bloques de trabajo para mirar el correo, para atender a las personas, para que vengan a tu oficina. Este tipo de bloques también te puede facilitar mucho el ser mucho más productivo. Tercer punto fundamental, planea tu vida a 2 meses vista y tu trabajo también, y después mes a mes, semana a semana y día a día. Es decir, vete a los objetivos que quieras alcanzar a 12 meses, planea a la inversa 9 meses, 6 meses, 3 meses y sobre todo realiza un planeamiento recurrente cada 2 meses porque es lo que te va a dar realismo, ¿vale? Nosotros podemos plantearnos los objetivos que sea 12 meses, pero luego alcanzarlos es una cosa muy distinta. Por tanto, cada 2 meses replanea. Yo he observado que 2 meses es un buen, digamos, margen de planeamiento porque nos permite orientar nuestras acciones, pero replanear y cambiar ese planeamiento adaptándolo a la realidad de lo que se va cumpliendo. Por tanto, esos 2 meses de planeamiento son fundamentales y también semana a semana y día a día. Reserva huecos para planear tus días. Hay una famosa cita de Benjamin Franklin que es la siguiente: quien falla en planear está planeando fallar. Reserva tiempo para planear. Un aspecto fundamental que para mí ha marcado un antes y un después es planear el día siguiente, la tarde o la noche anterior. Si eres capaz de ver las tareas que has hecho y organizarte para el día anterior, primero te va a dar tranquilidad y te vas a ir a dormir tranquilo sabiendo que ya te has apuntado, has volcado, has sacado de tu cabeza esas tareas que tienes que hacer al día siguiente. Y además te va a permitir empezar el día teniendo ya un plan que ejecutar. No va a hacer falta hacer caso a las emociones, como puede ser la pereza, la resistencia de ponerte a hacer una tarea, porque ya has planeado el orden de las tareas. Por tanto, simplemente tienes que ponerte a ejecutar. No es necesario evaluar si estás en disposición de ponerte o no. Ponte a ejecutar al día siguiente, es mucho más sencillo, facilita mucho y además te va a permitir organizarte y ser mucho más productivo. Cuarto punto, prioriza las tareas. Aquí quiero compartirte un cuadrante que puede ayudarte sobre todo en la ejecución diaria. Es decir, en esos cometidos que nos llegan día a día, que muchas veces los jefes de equipo pues vivimos apagando fuegos, y como atiendas esos fuegos, como te metas a tareas que van a ocupar tu atención pero que no son las verdaderamente importantes, te absorben y ya no cumples con esas tareas verdaderamente importantes que te habías planteado. Así que te animo a usar este método que es el cuadrante de Eisenhower. Es conocido como el cuadrante urgente contra importante también, que son dividir en 4 cuadrantes en los que vamos a separar las tareas que tenemos que ejecutar en el día entre tareas urgentes e importantes, urgentes no importantes, no urgentes importantes y no urgentes no importantes. Las 4 posibilidades, en definitiva. Esto nos va a permitir ver cuáles son esas tareas que son urgentes y además son importantes. Y vamos a centrarnos únicamente en esas. Esas van a ser las prioritarias. El resto podemos, como siempre, delegarlas o posponerlas o eliminarlas directamente. El separar las tareas profesionales de las personales ya depende de ti. Si quieres separar en 2 planeamientos, en 2 agendas distintas o en 2 aplicaciones, o si quieres unirlas para tener un planeamiento más realista. Es muy importante que tampoco seamos excesivamente ambiciosos en marcarnos objetivos, porque después eso es lo que nos provoca frustración y estrés, el no haber conseguido alcanzar todo lo que yo me había planeado. Sé realista y planea objetivos realistas. Hay una ley que ha marcado un antes y un después en mi productividad personal y es lo que se conoce como ley de Laborie, que en su libro Brian Tracy enuncia cómo comete esa rana o ese sapo. En definitiva, vamos a colocar esas tareas que nos generan mayor resistencia o que suponen para nosotros una implicación mayor, ya sea cognitiva, de concentración, de implicación, una energía superior, las vamos a colocar las primeras. Esto puede ser deporte, puede ser tareas que te generen resistencia, puede ser tareas que sí o sí tienes que realizar o quieres realizar, pero que te bloquean la realización del resto de tareas. Es decir, que hasta que no terminas con ellas no te quedas tranquilo. Esas las vamos a colocar las primeras del día, de tal forma que las ejecutemos sí o sí de forma constante. Estas tareas, una vez las superemos, nos va a facilitar muchísimo el resto del día. El resto del día lo vamos a llevar muchísimo mejor, van a ser tareas mucho más livianas, que nos generan mucha menos resistencia y por tanto va a fluir mucho más el día cuando nos quitemos esas tareas. Si conseguimos hacer lo primero, estas tareas, el día se nos va a simplificar muchísimo. Quinto punto, que el consumo de información sea racional y sea dirigido. Es decir, que yo decida en qué momentos voy a absorber información y también vamos a limitar las fuentes de información de las que obtenemos tips o ideas. En el siglo XXI tenemos miles de estímulos diarios, publicidad, anuncios, personas subiendo contenido, redes sociales, un abanico de oportunidades y no queremos perdernos nada. Pero cuanta más información absorbemos, más nos bloqueamos.
por lo que se conoce como parálisis por análisis. Cuantos más inputs de información tenemos, más formas de hacer las cosas, más indecisión se nos provoca por la cantidad de opciones que se nos presentan. Es lo que se conoce también como paradoja de la elección. Cuantas más opciones tenemos para elegir, más es nuestra indecisión para elegir la correcta. Vamos a simplificar nuestro mundo de tal forma que absorbamos información únicamente en momentos reservados para ellos. Esto es tan sencillo como reservar momentos específicos tanto para formarnos, ya sean redes sociales o concursos online o presencial, como para entretenernos. Es decir, ese momento en el que yo me meto en redes sociales a simplemente pasar el tiempo o entretenerme o ver distintas formas de hacer las cosas. Esos tiempos van a estar planeados y dirigidos de tal forma que lo hagamos conscientemente, no esa acción que hacemos todos en la parada del autobús de sacar el móvil y meternos en una red social. Vamos a intentar que esos ratos sean controlados, racionales y dirigidos, de tal forma que si lo hemos planeado no nos va a robar tiempo del resto del día. Y también vamos a limitar las fuentes de las que bebemos. Si quieres mejorar en un aspecto determinado de tu vida personal o profesional, coge 1, 2 o 3 mentores para absorber distintas cosas de ellos. Pero no cojas infinitos mentores o no absorbas información de todas las fuentes, porque eso solo nos va a provocar parálisis por análisis. Y aquí quiero hacer una breve parada de qué provocan las redes sociales en nosotros. Cuando nosotros nos acostumbramos a obtener el estímulo de las redes sociales o a en la parada del autobús meternos al Instagram para entretenernos y ocupar nuestro tiempo, este hábito se provoca porque las redes sociales están concebidas para generar estímulos de dopamina en tu cerebro. Es decir, todos los vídeos, todas las formas de creación de contenido, de generación de publicidad y de exposición de esa publicidad al usuario en redes sociales, está hecho para generar estímulos de dopamina que te enganchen, es decir, que generen una adicción, como pueden ser las drogas, como puede ser el alcohol u otro tipo de droga. Por tanto, si tú desarrollas este tipo de comportamiento es porque tu cerebro obtiene una recompensa cuando te metes en la red social. Si no haces esto de forma consciente y racional, el cerebro va a acostumbrarse a ese hábito de meterse en la red social para obtener ese subidón de dopamina. Esta es la razón de por qué las redes sociales nos gustan tanto. Y esta es la razón precisamente de por qué debemos limitarlas a momentos concretos o a personas concretas. Te animo a limitar tanto las fuentes como las personas de las que absorbes información para ser infinitamente más productivo, para optimizar ese tiempo de aprendizaje y de entretenimiento. Sexto punto, crea un sistema de conversión de esa información que entra en aplicación. Es decir, de nada sirve obtener un montón de datos, de información, de formación, si no somos capaces de aplicar toda esa información que está entrando. Es muchísimo mejor leernos un libro y aplicarlo que absorber la información de 100 libros sin nada de aplicación. Como ya hemos limitado ese input de información, tanto las personas de las que absorbemos como la información que absorbemos, y va a ser muy controlada y dirigida, vamos a hacer un sistema que puede ser, por ejemplo, en Notion, en el que podamos volcar los datos que nos parecen relevantes y que vamos a aplicar y convertirlos en aplicación. Es decir, una base de datos en la que podamos transformar todos esos datos que absorbemos en aplicaciones concretas que vamos a hacer en nuestra vida. Esto es lo que verdaderamente va a cambiar nuestros resultados. El ser capaces de limitar de forma racional la información que nos entra, convertirla en aplicaciones concretas, en acciones concretas que vamos a realizar en nuestro día a día y ejecutar de tal forma que saquemos lecciones y reincidiendo en la ejecución, aplicando mejoras, vamos a obtener el verdadero resultado. Este sistema es en lo que nos tenemos que centrar para absorber información y que sea productiva su aplicación. Y el séptimo punto que sí o sí tiene que tener tu sistema de productividad, y es uno de los más importantes, es la evaluación y la reflexión. Es decir, debemos reservar momentos en nuestro sistema de productividad para evaluar tanto que el sistema nos está dando los resultados que queremos, como que nuestras acciones están dando resultados y que hemos completado la tarea, que hemos hecho bien, que hemos hecho mal, que podemos mejorar. Es imprescindible que hagamos este trabajo de evaluación y reflexión de forma constante. No digo todos los días, digo de forma constante, en los márgenes de tiempo que tú quieras, que te hagan productivo a ti o productiva. Es decir, que reservemos momentos bimensuales, mensuales, semanales y diarios para reflexionar y evaluar tanto el sistema como esa información y esa aplicación si la estamos haciendo de la forma correcta. ¿Cómo suelo hacer yo esto? Pues mis días de planeamiento suelen ser los domingos, es decir, los domingos evalúo qué es lo que he alcanzado de la semana que esperaba alcanzar, qué es lo que he cumplido, lo que no, qué he aprendido de ello y cómo voy a afrontar la siguiente semana. Es decir, los domingos reservo tiempo para organizar el resto de la semana. Y diariamente también, por la tarde-noche, planeo el día siguiente. 10 minutos de planeamiento te pueden ahorrar muchísimo tiempo en la ejecución del día siguiente y también pues evalúo antes de irme a dormir qué cosas he hecho bien, qué cosas he hecho mal y qué puedo mejorar. Simplemente estos pequeños bloques en los que me reservo tiempo para reflexionar y para evaluar me permiten ir ajustando el sistema, planear el día siguiente y las semanas siguientes y, en definitiva, reflexionar sobre lo que he aprendido, lo que he hecho bien, lo que he hecho mal e ir optimizando las mejoras suficientes para hacerme cada vez más productivo. Y también te quiero compartir una cosa antes de irnos y es hay que ser flexibles. De todo aquello que planeamos hay muchos obstáculos que se van presentando que nos impiden realizarlo. Hay que ser también lo suficientemente flexibles para no frustrarnos o elevar nuestro nivel de estrés
cuando esto sucede. Es la vida, las expectativas que tenemos nunca se van a cumplir de forma completa, así que vamos a ser flexibles y también adaptarnos al cambio. Compañero, compañera, hasta aquí el contenido de hoy. Espero que los tips que te he dado te permitan crear tu propio sistema de productividad para hacerte una persona altamente productiva y con un bajo nivel de estrés. En las notas del programa te dejo el acceso a mi newsletter. Te animo a suscribirte porque ahí es donde comparto realmente todo lo que hago, todas las formaciones que tengo, etcétera, todo lo que voy sacando. Y además te regalo una clase solo por entrar. También te dejo por aquí un vídeo que ha gustado bastante a los suscriptores de este canal por si fuera de tu interés. Y te animo a que me dejes un me gusta si el contenido te ha gustado, a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y lo compartas con aquellas personas a las que creas que este contenido les puede ayudar. Si lideras un equipo y estás en un punto en el que quieres obtener resultados diferentes porque te cuesta interactuar con personas difíciles, tomar decisiones, tratar o discutir con ciertas personas, corregir a tu equipo, o simplemente no estás obteniendo con tu equipo los resultados que te gustaría y quieres que yo te ayude de forma personalizada a crear un equipo que funcione en automático y con buen ambiente, te animo a contactarme por Instagram y vemos si los programas que tengo pueden adaptarse a ti. Sin más, te agradezco que estés aquí hasta el final de este vídeo, nos vemos en el siguiente y hasta pronto. Hasta luego.